Muy buenas tardes, Costa Rica, buenas tardes, buenas noches, Argentina, buenas noches, hermanos del Cono Sur. Bienvenidos una vez más a una transmisión en vivo y en directo de su ministerio, Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra, agradecido con el Eterno por una nueva oportunidad que nos da de reencontrarnos a la luz de su santa palabra. Hoy es martes y les recuerdo que los martes y los jueves estamos desarrollando un megatema que hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Y estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma audiovisual de Facebook Live y también a través de nuestra plataforma radiofónica de MP Radio. De noche o de día, MP Radio es tu mejor compañía. El tema de esta tarde-noche lo hemos titulado Satanás contra la Iglesia. Les recuerdo que hemos venido haciendo un análisis de la señal número 10 que se encuentra en Mateo capítulo 24. Esa señal número 10 que Jesús le da a sus discípulos en relación a los acontecimientos que antecederán a su segunda venida tiene relación con la gran tribulación, con la aparición del anticristo, la abominación desoladora, ese tiempo de angustia cual nunca antes. Llevamos ya más de 35 sesiones, o sea, más de 35 horas de transmisión, hablando solamente acerca de esta señal, la cual es tal vez la más importante de todas, porque es la que antecede a la segunda venida de Jesús. Por eso el maestro decía que no habrá un tiempo ni se parecerá nada a la gran tribulación. Nunca ha habido algo así antes o después de cuando suceda ese tiempo de angustia, ese tiempo de aflicción, ese tiempo de prueba. Será un tiempo de juicio. Ya hemos hablado cuáles son los propósitos de la gran tribulación. En primer lugar, será traer humildad, enseñar humildad, ubicar a las criaturas, ponerlas en su lugar. El Creador tiene que enseñarle a las buenas o a las malas al ser humano quién es quién, y lo hará a través de una serie de juicios que veremos más adelante y que se conoce como las 7 trompetas, juicios parciales, para intentar por última vez si el hombre quiere arrepentirse y volverse a Dios. El segundo propósito será pues claramente refinar a la iglesia, probar a la iglesia como se refina el oro. Y el tercer propósito será traer venganza sobre todos aquellos que le causaron daño a el cuerpo de Cristo, o sea, a su iglesia. De eso es que estamos hablando. Por eso es que nos hemos ido al libro escatológico de Daniel en el Antiguo Testamento, que nos habla abundantemente, nos da mucho detalle acerca de este anticristo escatológico. Las profecías de Daniel son profecías de doble referencia. Nos habla del anticristo del Antiguo Testamento, que era Antíoco Epífanes, pero también nos habla del anticristo escatológico, el que está por venir. Y lo analizamos allá por el capítulo 2, capítulo 7, 8, 9, 10, 11, capítulo 12. Luego nos fuimos a las cartas de Juan, algunas cartas apostólicas del apóstol Pablo, porque también tenemos más detalle en estas cartas acerca del anticristo. Y ya estamos entonces incorporados en el libro de Apocalipsis, porque el capítulo 13 nos habla mucho acerca de este inicuo, de ese hombre de pecado, que en Apocalipsis 13 el apóstol Juan lo llama como la bestia que sube del mar. Pero antes de que hablemos del anticristo en el capítulo 13, hemos querido devolvernos al capítulo 12, porque una de las tareas que tiene asignada el hijo del diablo es perseguir a la iglesia. Ese ha sido el tema con Satanás desde la caída del hombre y desde que se le profetiza la enemistad, el gran conflicto entre el bien y el mal que habrá entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Estamos inmersos desde Apocalipsis 3, Génesis 3 hasta Apocalipsis 20 en una batalla campal, en una lucha por almas. Usted y yo estamos inmersos, precisamente, estamos dentro de esos parámetros, y por eso es que Satanás
viene luchando, viene guerreando contra todo aquello que se asemeje a Dios. Lo intentó con el Padre, quiso quitarlo del trono y no lo pudo hacer. Luego intentó que el Hijo no naciera, que no viniera a este mundo. Intentó durante su ministerio terrenal asesinarlo. El Hijo muere porque entrega su vida, no porque Satanás decide aniquilarlo. El Hijo resucita, asciende al cielo, y ahora Satanás entonces se viene contra la nación de Israel y se viene contra la iglesia. La gran tribulación será un tiempo de mucha angustia. Eso es lo que estamos analizando. Y vamos a continuarlo entonces en esta sesión de hoy. No sin antes ir a el Evangelio de Mateo, capítulo 24, donde Jesús nos hace una clara advertencia que es importante que la leamos antes de iniciar la sesión y que nos dice: cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente estará entregada a sus banquetes, a sus fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Les recuerdo que Mateo capítulo 24 es escrito para los hijos y las hijas de Dios. Las señales del fin de los tiempos que aparecen en esos 51 versículos del Evangelio, donde aparecen 10 grandes señales y 2 grandes eventos que están todos relacionados, precisamente son para los hijos y las hijas de Dios. No son para los hombres y las mujeres de allá afuera. Por eso Jesús está diciendo la desprevención que tendrán aquellos que estén totalmente en otra cosa en el momento en que Cristo venga. Pero los hijos e hijas de Dios estarán totalmente prestos y listos para recibir a nuestro Salvador en su parucía. Hemos venido avanzando en estas 10 grandes señales y ya hemos abordado los falsos cristos, las guerras, las pestilencias, las hambre, los terremotos. Hemos abordado la señal de la persecución, la traición, el enfriamiento del amor. Avanzamos con la predicación del Evangelio y llevamos ya 35 sesiones, 35 horas de transmisión hablando acerca del anticristo, de la abominación desoladora y de ese tiempo de angustia cual nunca antes. Definitivamente, cuando queremos estudiar escatología, les recuerdo que la escatología es una rama de la teología que estudia acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos. Esto es algo que en primer lugar es imprescindible e importante que lo prediquemos en nuestras iglesias. Yo no concibo una iglesia que no hable acerca de estos acontecimientos, de lo que va a suceder conforme se nos acerca la segunda venida de Jesús. Es importante, el Apocalipsis es un libro que debería leerse y estudiarse en la iglesia por lo menos cada 2 años. Estar revisando las profecías, estar yendo a los libros escatológicos del Antiguo Testamento. Eso es algo que no podemos dejar de lado en nuestros ministerios, en nuestras iglesias, en nuestras células, en nuestros grupos de discipulado, en la escuela dominical. Hay que hablar de esos temas que son tan importantes y que el Señor nos llama a que estemos preparados. Por eso hago un llamado de atención a las iglesias y a los diferentes ministerios para que nos aboquemos a entrar a este tema de la escatología. Llevamos 35 sesiones hablando acerca solamente de la señal número 10 y queda mucho material que vamos a ir desarrollando. Terminaremos el año y empezaremos, si Dios lo permite, el 2025, ahondando una serie de diversos temas que están todos relacionados con la parucía de nuestro Salvador. Esta señal número 10, Jesús hace una rápida mención en Mateo capítulo 24, versículo 15 y 21, cuando Jesús nos dice: por lo tanto, cuando vean que aparece en el lugar santo la desoladora impureza de que habla el profeta Daniel, presta atención el lector, porque como la persecución de que entonces se va a desatar, no se habrá desatado ninguna en la historia, ni se desatará después. Por eso hacemos nuestras las palabras de nuestro Señor cuando nos dice que la gran tribulación definitivamente parte en dos la historia humana. Por eso es tan importante que estemos concentrados en esta señal número 10 de Mateo 24, la cual pues ahondamos en diferentes libros de la Biblia para una mejor comprensión. Nos hemos venido entonces a Apocalipsis capítulo 12 para ir a la razón
o a la raíz de el odio que Satanás le tiene a todo aquello que se asemeje a Dios. En este caso, a la iglesia, a los hijos de Dios. Por eso es que Apocalipsis 12 es el capítulo que resume excelentemente esa guerra que Satanás ha venido librando contra los santos desde el protoevangelio. Desde Génesis capítulo 3:15, ese versículo que habla acerca de la enemistad entre Satanás y la iglesia. Ahora, esa guerra de Satanás la vimos en el capítulo 12, versículo 4, primero contra Cristo. En el versículo 13 al 16 del capítulo 12 se viene contra Israel y luego iremos al versículo 17 del capítulo 12 para ver la guerra que entonces Satanás le tiene montada, si cabe la expresión coloquial, a la iglesia. Esa guerra se va a ir intensificando hasta llegar a alcanzar su clímax en el tiempo de la gran tribulación. Por eso es que tenemos que tener totalmente claro por dónde es que se van a ir dando los hechos y los acontecimientos y estar listos y prestos, porque probablemente usted y yo seamos esa última generación antes de la segunda venida de Jesús y muy probablemente estemos inmersos en ese tiempo de angustia cual nunca antes. Si bien es cierto, algunos predican escapismo, algunos predican un cristianismo light, un relax, diciéndonos que no vamos a participar en la gran tribulación. Yo personalmente preferiría referirme a que los tiempos de angustia son muy importantes para la iglesia y si tenemos que atravesarlo, el Señor pues nos ayudará a que lo atravesemos. Al final de los finales, Él es el que va a terminar diciendo cómo es que se van a dar las cosas. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 dice: regocíjense, oh cielos, regocíjense, habitantes de los cielos. Pero pobres de ustedes, habitantes de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado rabiando de furia por el poco tiempo que le queda. Claro, ahora nos dice Juan que los habitantes del cielo están felices de la vida, no tienen el más mínimo problema. El problema para ellos era Satanás y los ángeles caídos que se rebelaron. El Señor los hace echados del cielo, ya no pueden entrar al cielo, y lo que Dios hace es que los encierra entonces en nuestro planeta. Por eso dice el escritor: conténtense los cielos, alégrense, brinquen en una pata. Pero pobrecitos ustedes, pobrecitos los que estamos en este momento, en este siglo XXI, porque nosotros tenemos en este momento a Satanás y a sus huestes en medio de nosotros. Y por si fuera poco, dice Juan, está rabiando de furia. Hay algo que a Satanás lo tiene encolerizado. A mí me hace mucha gracia, me es risible cuando pintan a Satanás como una figurilla bonachona, que anda picando y haciendo bromas con su cola y con su tridente. Y hermano y hermana, eso es precisamente el mismo Satanás el que ha ideado todas esas mentiras y falacias acerca de su persona. A mí la Biblia me dice que Satanás en ese momento está rabiando de furia. Y lo que a Satanás lo tiene molesto es precisamente, lo dice el mismo versículo 12 al final, es por el poco tiempo que le queda. Satanás sabe que es una criatura, él no es creador, él no es Dios. No le dé a Satanás más poder y autoridad de la que él tiene. Él es una criatura como lo es usted y como lo soy yo. Estamos totalmente de acuerdo que es una criatura celestial, la mejor criatura celestial que Dios había hecho, con grandes poderes que lastimosamente hoy los utiliza para hacer daño, y que en un enfrentamiento de cuerpo a cuerpo usted y yo estamos perdidos si queremos luchar contra él. Por eso es que el apóstol Pablo, el mismo Jesús, nos habla de advertencias y de las armas con las cuales podemos vencer a Satanás, porque dice su palabra que mayor es el que está en nosotros que el que está allá afuera. Y de las cosas que a Satanás lo tienen rabiando es que, al ser una criatura, tiene sus limitaciones. No puede actuar a la libre, no puede hacer lo que le da la gana, y le guste o no le guste, Satanás se convierte en instrumento en las manos de Dios para que el Eterno cumpla sus propósitos. Le invito para que nos acompañe todos los viernes a las 8 de la noche, hora de Costa Rica, en nuestro espacio de demonología bíblica,
porque estamos hablando precisamente de Satanás. En este momento lo traemos a colación porque estamos hablando de todos los sucesos escatológicos, pero los viernes estamos concentrados en demonología, que es otra parte de la teología, que habla y estudia acerca de Satanás y sus demonios, cómo actúan, qué hacen, qué puede hacer, qué no puede hacer, cuál fue su inicio, cuál será su final, cuál es su radio de acción, sobre quiénes puede ejercer poder. Por eso es que hemos subdividido escatología martes y jueves y demonología los días viernes. Satanás en este momento sabe que es una criatura que tiene limitaciones y tiene un problema muy serio, y es la temporalidad. Satanás sabe que su espacio de acción no es eterno. Dios le está dando en este momento un cierto espacio o radio de acción, pero va a llegar un momento donde Dios le va a decir hasta aquí. Y Satanás sabe que le queda muy poco tiempo, y por eso es que Satanás está rabiando, porque cada vez, cada día que pasa es un día menos para poder hacer fechorías. Por eso este texto de Apocalipsis capítulo 12 versículo 12, si usted ha estado con nosotros en los textos anteriores, desde el versículo 1 en adelante, hemos estado analizando profecías pasadas que ya se cumplieron, profecías futuras que no se han cumplido, pero el versículo 12 nos está hablando de nuestra realidad. El versículo 12 habla de nuestro presente. El presente suyo, hermano y hermana, y mi presente, es una lucha espiritual de 24 horas. Es una guerra sin cuartel. Es definitivamente una lucha que aquí no habrá empates. Aquí alguien va a salir vencido y alguien va a salir vencedor. Así tan cruenta es nuestra lucha. Aquí no hay espacios para sacar una bandera blanca y decirme rindo. Aquí no hay chance pero ni de pestañear. Aquí es estar en guerra mañana, tarde y noche. Como cuando se construían los muros de Jerusalén. Con una mano construían y con la otra mano tenían la espada y estaban luchando. Así es nuestra vida espiritual. Yo no sé cuál es el concepto como creyente que muchas personas tienen, donde consideran que su vida cristiana es un jolgorio. Muchos ven el cristianismo como un vacilón. Muchos ven el cristianismo como un pasatiempo, como algo ese que los puede mantener ocupados o que los mantiene distraídos. El evangelio, el cristianismo, la vida del creyente es una lucha sin cuartel. Es, hermano y hermana, un conflicto bélico en el cual no podemos dar el más mínimo espacio, porque Satanás puede perfectamente ir ganando terreno. Estamos viviendo una triste y cruenta realidad y tenemos que entenderlo. Y si no fuera por el Señor, definitivamente tendríamos esa batalla perdida. Satanás anda por todo este planeta. Recuerde que Satanás no es omnipresente. Satanás no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. A veces pareciera como que yo tengo a Satanás y en este momento usted lo tiene allá. Perdóneme y discúlpeme. O Satanás está en Argentina o Satanás está en Costa Rica. Lo que sí tiene desperdigado por todo el mundo son a todos sus demonios, que los tiene excelentemente ubicados territorialmente hablando. Entonces sí, los demonios están regados, pero Satanás no es omnipresente. Satanás no es omnisciente, no tiene el conocimiento de todas las cosas. Satanás va actuando a golpe de tambor. Ese ha sido su trabajo desde tiempos inmemoriales, porque el único que conoce todo es Dios. Y también Satanás no es omnipotente. Satanás es una criatura. Satanás no es todo poder. Entonces él anda recorriendo toda la tierra. Satanás es como un animal herido. Imagínese usted un animal que está arrinconado y lógicamente eso lo vuelve muy peligroso. Cada día que pasa su furia se incrementa. Cada día que pasa Satanás tratará de hacer todo el daño posible. Y vuelvo a ser reiterativo porque sabe que le queda muy poco tiempo. Y más aún, Satanás sabe cuál es su triste final. Por eso es que va a procurar tratar de crear toda la destrucción posible para poder llevarse a todos los que pueda junto con él al lago de fuego. Le vuelvo a reiterar que los viernes estamos en nuestro espacio de demonología conociendo a nuestro enemigo. Es algo importante y vuelvo a reiterar que en nuestras iglesias deberíamos estar predicando, deberíamos estar enseñando. No perdamos el tiempo, hermanos y hermanas, con ciertos temas, con discusiones, como le decía Pablo a Timoteo, que no nos llevan a nada.
La palabra de Dios no es para debatir, no es para discutir. La palabra de Dios es para predicarla tal y como es. Una palabra que decía el apóstol que no puede ser adulterada. Satanás es feliz cuando en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, ocupamos tiempo para los anuncios, ocupamos tiempo para las ofrendas, ocupamos tiempo para vender todo lo que se nos ocurra. Y se nos va todo el tiempo desde la liturgia en cantaletas y la Biblia no se abre. Y eso Satanás lo pone feliz. Satanás no quiere que usted conozca que queda muy poco tiempo para la segunda venida del Señor. No quiere que usted conozca los acontecimientos que se van a generar conforme se acerque la venida de Jesús. Satanás no quiere que usted se prepare. Satanás no quiere que usted sepa nada. Él está feliz con mi ignorancia y con su ignorancia. Y por eso el apóstol Pablo decía en su segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, hay que evitar que Satanás saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus malas intenciones. Así como el apóstol Pablo no las ignoraba y evitaba que Satanás ganara ventaja, esto que el apóstol Pablo dijo hace 2000 años se mantiene en vigencia hoy en día como si hubiera sido en este momento en que lo hubiera escrito. Tenemos que cerrar todos los flancos, tenemos que hacer un frente común, tenemos que ir a la Biblia, tenemos que asirnos de las armas que Dios ha puesto para poder luchar esa guerra, porque si no, hermano y hermana, desde ya auguramos un fracaso total en esta batalla por las almas. ¿Por qué Satanás no se rinde? Es increíble. Lleva cientos de años en esta lucha y no se cansa. Satanás no tiene vacaciones, Satanás no tiene feriados, Satanás no duerme. Satanás, hermano y hermana, yo creo que ni se baña. No se rinde. Recordemos que Satanás está depravado hasta lo máximo. Aún más, decíamos anteriormente, ¿por qué Dios no perdona a Satanás? No, es que Satanás no quiere que Dios lo perdone. Satanás está en contra de la salvación. Satanás odia la redención. Satanás definitivamente está totalmente depravado y volcado hacia lo malo. Él no quiere que lo perdonen. Él lo que quiere es gobernar este universo. Y eso es lo que lo tiene a él más molesto. Y me imagino que todavía sigue autoengañado, pensando que lo puede lograr y no va a descansar hasta que llegue la hora de su destrucción final. Él está empecinado entre ceja y ceja en llevar adelante su propósito. Y por eso es que utilizará a su hijo, al inicuo, al hombre de pecado, al anticristo, para que lleve adelante sus propósitos, quemando el último cartucho, que será precisamente durante la gran tribulación. Y cuando vamos entonces al versículo 13 y 14 del capítulo 12 del libro de Apocalipsis, dice la palabra: cuando el dragón vio que lo habían arrojado a la tierra, corrió en persecución de la mujer. O sea, estamos hablando de Israel. Israel es esa mujer que engendra al hijo varón, que es Jesús. Por eso lo está diciendo aquí el escritor al inicio del versículo 13. Cuando el dragón vio que lo habían arrojado a la tierra, corrió en persecución de la mujer, que es Israel, y que dio a luz al niño. Pero la mujer recibió 2 alas de una gran águila y pudo volar al lugar que se le había preparado en el desierto, donde durante 3 años y medio la habrían de sustentar lejos de la serpiente. Este texto es muy interesante porque, dado que Satanás ya no tiene acceso a Cristo, Cristo vino, murió, resucitó y volvió a ascender, ya Satanás no tiene acceso a Cristo, que es el Hijo del Hombre, el principal objetivo de su ira. Dios se lo vaticinó en Génesis 3:15. Él vendrá, le vas a herir el talón, pero él te va a aplastar la cabeza, claro. Por eso durante esos cientos de años Satanás evitó que Cristo viniera al mundo y que cumpliera el ministerio para el cual Dios lo había enviado. Al no poder accesar al Hijo, entonces ahora se viene y trae su enojo contra la nación de Israel. Y es ahí donde hemos visto ya durante 4000 años, por lo menos lo que tenemos de conocimiento de historia, desde la época de Abraham, cómo Dios de una manera sobrenatural ha sustentado a la nación de Israel. Cómo en ese momento un país tan pequeñito, tan insignificante, hermano y hermana, porque usted puede ver en este momento el mapa mundi, puede ver toda la zona territorial de Oriente Medio, y definitivamente Israel es una franja muy pequeña
que está rodeada de grandes enemigos que han intentado hacerle la vida a cuadritos desde tiempos inmemoriales. Por eso Satanás odia a Israel. Desde el tiempo de Abraham, él ha tenido un rol vital precisamente de tratar de acabar con la iglesia. En algún momento, recordemos esa primera gran batalla que se origina allá por el año 1900 a.C., cuando Abraham con 318 criados va a liberar a su sobrino Lot, que había sido secuestrado con aquellas 5 naciones que fueron a pelear contra 4 reyes. Esas 4 naciones vencen a esas 5 naciones, y es ahí donde entonces Abraham con 318 hombres va a luchar contra esos 4 reyes. Abraham era precisamente de donde sería engendrada la nación de Israel. Vean cómo Satanás empezaba a mover todos los hilos para acabar con la nación de Israel desde entonces. Bendito Dios que interviene, y Abraham con 318 criados. No estoy hablando de soldados, no estoy hablando de un convoy de élite. Estoy hablando de criados dedicados a labores hogareñas, hermano y hermana. Y Dios le ayuda precisamente a Abraham y logran vencer a esos 4 reyes. Posteriormente, a través de la esclavitud de Egipto, allá por el año 1700 a.C., Satanás trató hasta donde fuera posible que en esa esclavitud pereciera la nación de Israel. Y luego lo vimos con la muerte de los niños para evitar que naciera el caudillo, que iba precisamente a sacar a Israel de la esclavitud de Egipto con la ayuda de Dios. Y cuando vamos al año 1500 y cuando empiezan las famosas guerras de conquista por la tierra de Canaán, cuando vamos al tiempo del periodo oscuro de los jueces, Satanás trabajó durante esos 400 años no lineales para acabar con la nación de Israel a través de apostasía, a través de idolatría, a través de prácticas sexuales aberrantes, animalescas. Y todo eso sucede antes de la monarquía. Y por si fuera poco, vienen los reyes, viene Saúl, viene David, viene Salomón. En Salomón fue una época de paz, pero durante el reinado de Saúl y de David, grandes guerras que se dieron contra los filisteos. Luego, posterior a la división del reino, se dieron grandes guerras, empezando guerras internas en Israel. En la época de los jueces vemos una guerra de 11 tribus contra Benjamín, cuando sucede la muerte de la concubina de Levita, que eso se lo encuentra en el final del libro de los jueces. Y usted luego encuentra cuando se divide el reino, están peleando los propios hermanos, los israelitas del norte, matándose con los israelitas del sur. Y todo eso tiene una intervención de parte de Satanás para acabar con la nación de Israel. Y luego iremos a 6 grandes guerras que Israel tiene contra los sirios por más de 150 años. Y por si fuera poco, vienen los asirios y acaban con el reino del norte. Y luego vienen los babilónicos con Nabucodonosor y arrasa con el reino de Judá. Y es precisamente donde la nación de Israel queda totalmente desperdigada. Y los pocos que quedaban en la Palestina, que fue llamada por Roma, fueron entonces subyugados primero por los persas, después de los babilonios, luego por los griegos, y luego llegan los romanos, que son los que aparecen y son los dueños y amos del mundo en la época de Jesús. Este tema de Israel ha sido muy difícil a lo largo de la historia. Satanás le tiene el ojo puesto a la nación de Israel. Si no fuera porque Dios, hermano y hermana, interviene, la situación sería totalmente caótica. Y después de los romanos vinieron los musulmanes. Y después hemos estado en el siglo anterior con el tema de la Segunda Guerra Mundial, donde aparece la muerte de 6 millones de judíos en lo que se conoce como el Holocausto. Israel se contaban los judíos por 16 millones de personas. Hitler acaba con 6 millones de ellos. Eso, hermano y hermana, es precisamente el intento hace unos 80 años de acabar con la nación de Israel. Y por si fuera poco, cuando Israel es proclamada como nación independiente en 1948, al día siguiente de la independencia le declaran la guerra. Vienen 5 o 6 naciones en esa primera guerra contra los israelitas. Al día siguiente de la independencia, en el 67 del año anterior, vendrá la guerra de los 6 días, vendrá luego en el 73 la guerra del Yom Kippur. Vienen desde el año 88 del siglo anterior las famosas intifadas o insurrecciones, y todavía el último acontecimiento y más cruento fue el que vivimos hace un año, en octubre del 2023,
cuando se dio esa matanza de ese millar de personas en los kibbutz. Los kibbutz son aldeas agrícolas de judíos que vivían en la frontera sur con Palestina y que fueron masacrados, vilmente masacrados por terroristas. Eso es precisamente lo que Israel ha estado padeciendo durante más de 4000 años. Y Satanás lo sigue intentando. Y Satanás sigue procurando cómo dañar a la nación de Israel. Por eso es que somos reiterativos en que Satanás se encuentra encerrado en la tierra, librando una batalla universal que afecta a todo ser humano y no solo a los hebreos. Lo afecta a usted y me afecta a mí. Y es a través de la historia cómo Dios ha venido poniendo a salvo a la mujer. Es interesante, volvemos otra vez al texto que habíamos leído anteriormente, cuando dice que como el dragón ve que lo habían arrojado a la tierra, corre a perseguir a la mujer. La mujer recibe 2 alas de una gran águila y que puede volar. El Señor le ayuda, la lanza al desierto, donde dice que la sustenta. Bueno, Israel ha estado precisamente en un desierto desde hace cientos de años y aún así el Señor ha estado, hermano y hermana, con ellas. Por eso es que este tema de las alas de águila, esta metáfora que utiliza, no es un concepto totalmente nuevo de Apocalipsis. Ya en el Antiguo Testamento, este concepto del ala de águilas ya se había usado. Cuando vamos a Éxodo capítulo 19, versículo 4, la palabra del Señor dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Está hablándole Moisés al pueblo de parte de Dios. Y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído hacia mí. Esa es una metáfora que habla precisamente de la protección que Dios ha tenido con la nación de Israel, que en muchas ocasiones a través de la historia ha sido desperdigada por todo el mundo. Ha habido intentos de aniquilarla totalmente. Sin embargo, siempre ha habido un remanente, hermano y hermana, que Dios ha permitido que subsista. Eso también tiene una connotación espiritual para usted y para mí. Satanás ha tratado por todos los medios de acabar con la iglesia, de acabar con el cuerpo de Cristo. Sin embargo, bendito Dios, porque el mismo Jesús decía que nada ni nadie podrá acabar con la iglesia del Señor. Por más intento que Satanás intente hacer, esta huida de los judíos ante esas fuerzas que Satanás ha traído sobre ellos no es nuevo. Vuelvo a reiterar, son más de 4000 años en que Israel se ha visto inmersos. Por eso, en nuestro contexto histórico, usted conoce a una nación que tiene la fuerza aérea número 1 de este planeta. No son los norteamericanos, no son los alemanes, no son los franceses, no son los rusos. La fuerza aérea número 1 en este planeta le pertenece precisamente a los judíos. En temas de espionaje son los número 1. En temas de tecnología son los número 1. Dios ha tenido que dotarlos a ellos precisamente de una serie de recursos para que puedan entonces luchar contra sus adversarios. Por su propia cuenta no podrían. Cuando Dios les dice y les recuerda allá en Deuteronomio: ¿por qué creen ustedes que yo los escogí? ¿Porque ustedes eran los mejores? No. Ustedes son los más insignificantes. Los escogí por amor a sus padres, por una promesa que yo hice. Y por eso es que hasta tienen la famosa cúpula de hierro, esa instrumentalidad que tienen para poder rebatir esos misiles de largo alcance que les son lanzados a la nación. Tienen tecnología totalmente de punta. Y eso es, hermano y hermana, porque Dios definitivamente está con ellos. Siempre han habido alas de águila que Dios ha enviado para proteger a su nación. Espiritualmente, el Señor hoy en día lo hace con su iglesia, lo hace con usted y lo hace conmigo. Por eso es que en ese sermón profético de Mateo 24, Jesús describía esa historia de esa persecución entre el gato y el ratón, como decíamos la semana anterior, y por eso Jesús lo menciona cuando vamos precisamente al versículo 15 y 21 de Mateo 24. Vean lo que dice Jesús: el que esté en Judea, que huya a los montes; el que esté en la azotea, que no baje a hacer maletas; el que esté en el campo, que no regrese a buscar la capa. Oren para que la huida no sea en invierno, porque como la persecución que entonces se desatará, no se habrá desatado ninguna la historia, ni se desatará después. Espiritualmente, hermano y hermana, tal vez nosotros no estamos viviendo esa persecución real que está viviendo la nación de Israel,
pero espiritualmente usted y yo somos perseguidos las 24 horas. Satanás utiliza la instrumentalidad que tiene a la mano para perseguirnos desde que amanece hasta que anochece. Y el día siguiente, las 24 horas, aquí no hay descanso. Por eso tenemos que tener muy claro en el contexto en el que nos encontramos. Muchos creyentes viven en mundos irreales, viven en esferas y en dimensiones totalmente relajadas. Y tenemos que entender que estamos viviendo tiempos muy difíciles y que se van a ir agravando. La iglesia irá siendo sometida a una persecución más seria y más complicada conforme se acerque la segunda venida de Jesús. Por eso, en este momento que tenemos espacio para prepararnos, que tenemos espacios para reflexionar, que tenemos espacios para poder inquirir en la palabra del Señor, deberíamos estar utilizando ese tiempo para estar hablando acerca de estos temas y de que no nos tome desprevenidos de todo eso que va a acontecer. Jesús ya lo advirtió. Por eso es muy importante que estemos claros con el mundo real en el que usted y yo estamos viviendo y en el cual estamos inmersos. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 15 y 16. La serpiente que iba tras la mujer arrojó por su hocico un caudal de agua que corrió como torrente hacia la mujer. Pero la mujer para ayudarla, pero la tierra, para ayudar a la mujer, abrió la boca y se tragó el torrente. Vean qué increíble. Esto es como una película. O sea, alguien persiguiendo, uno más fuerte, persiguiendo a uno que es más indefenso. Tiene que venir alguien a hacerlo sacado, llevarlo con alas de águila, elevarlo, lanzarlo hacia el desierto, cuidarlo, protegerlo, sustentarlo. Es increíble, o sea, esto es como una película de acción. Y luego dice que la serpiente entonces está, corre, persiguiendo a la mujer y le arroja, dice, un caudal de agua. Y que si no fuera porque la tierra se abre y se traga el agua, esa torrente se llevaría a la mujer. Vean todos los recursos que está utilizando el enemigo para acabar precisamente con el pueblo de Dios. Por eso es interesante cuando nos vamos al Éxodo, cuando nos vamos al tiempo en que Israel sale de Egipto. Recuerde usted en Éxodo capítulo 14, es interesantísimo cómo Israel se encuentra en un momento delicado. Israel sale de Egipto y llega precisamente a la ribera del Mar Rojo. Ya Israel no puede avanzar. Y Faraón, muy enojado y siendo instrumento de Satanás, porque precisamente Faraón se volvió en un perseguidor del pueblo de Dios. Faraón no está nada contento con que Israel se haya ido, con que haya matado a los primogénitos de Egipto y haber generado todas esas plagas que venían lógicamente de parte de Dios. Y Faraón va a perseguirlos. Israel se encuentra en una encrucijada. Tiene a sus espaldas a los egipcios que están a punto de capturarlos otra vez, con intención de llevarlos a la esclavitud, y de frente tienen el Mar Rojo. Israel está totalmente atrapada. Es ahí donde Dios interviene para que las aguas de ese mar se abran y puedan pasar. Cuando analizamos en Apocalipsis esta metáfora de esta agua, de esa gran correntada de líquido que envía precisamente Satanás para dañar a la mujer, recordemos que Apocalipsis es un libro simbólico. Y cuando me está hablando de estas aguas, lo que me está hablando es de un simbolismo que lo que ejemplifica claramente son ejércitos o fuerzas del mal que son enviadas precisamente por Satanás para dañar al pueblo. Cuando usted va al Antiguo Testamento, por ejemplo, y usted ve la intención de Egipto para invadir a Israel, allá por Jeremías capítulo 46, se utiliza precisamente esa metáfora del agua. Cuando usted va a Jeremías 47 y ve al ejército babilonio, usted lee en el texto precisamente y me habla de corrientes de agua. Cuando usted ve las invasiones de Asiria, allá por Isaías capítulo 8, se utiliza la misma metáfora del agua. Por eso es que lo que Juan me está hablando en Apocalipsis no era algo nuevo para su contexto histórico, era algo que los hebreos conocían porque en tiempos y siglos atrás ya les había sucedido. Por ejemplo, para muestra un botón, cuando vamos a Isaías capítulo 59,
Versículo 19, vean lo que dice el texto. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Tus enemigos y mis enemigos son precisamente como un río. Usted ve una agua interminable y pasa agua y pasa agua. Muchos de nuestros enemigos, de nuestras enemistades, precisamente son como corrientes de río, son insaciables, parece que nunca se van a acabar. Pero si no fuera, dice Isaías 59:16, que el Espíritu de Jehová levanta bandera contra esos enemigos, hermano y hermana, nosotros no le estaríamos contando en este momento. Por eso es que nosotros deberíamos, en esta ocasión y analizando lo que estamos observando acerca de esas persecuciones de Satanás, es que definitivamente si no fuera por el Señor, si no fuera por su amor, por su misericordia, por su gracia, nosotros, quién sabe dónde estaríamos en este momento. Es por Él. Él es el que ha peleado muchas veces batallas en dimensiones desconocidas que nosotros ni sabíamos que se estaban dando. Satanás ha querido lanzar sobre usted dardos, ha querido lanzar sobre usted tragedias, ha querido lanzar sobre usted vendavales y torrentes de agua que tal vez usted hasta el día de hoy desconoce. Y si no fuera por la intervención divina de nuestro Señor en esas batallas entre el bien y el mal, en esas dimensiones desconocidas, nosotros, hermano y hermana, no lo estaríamos contando. Por eso agradezcamos a Dios por su protección y porque hasta el día de hoy podemos decir como Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. El problema es que como Satanás no va logrando su cometido, eso lo enfurece más. Primero persigue a la mujer y Dios se la hace arrancada. Luego le tira torrentes de agua y Dios abre la tierra. O sea, es una lucha increíble. Y vuelvo a ser reiterativo, en dimensiones desconocidas, donde suceden cosas que ni siquiera podemos percibir. Lógicamente Satanás se enfurece, lógicamente Satanás se molesta muchísimo más. Y es cuando entramos al último versículo del capítulo 12, cuando este versículo nos dice, furioso, y aquí el que está furioso es Satanás, aquí el que está enojado es Satanás. Trate usted de imaginar a una criatura que para nada un chiste lo alegra, para nada un abrazo le baja la cólera. No hay nada en este universo que a Satanás lo ponga alegre. Él está furioso, él está enojado. Y claro, cuando empieza a ver cómo va retrocediendo poco a poco, precisamente una de las cosas que Satanás quería evitar fue cuando Cristo vino a este mundo, porque Satanás sabía que Jesús lo iba a ir acorralando poco a poco. Cuando se cumple el primer versículo de Isaías capítulo 61, y es cuando el Señor empieza precisamente a través de su ministerio terrenal y lo que ha venido haciendo hasta el día de hoy, Satanás se va sintiendo más acorralado, Satanás se va sintiendo más orillado, se siente sometido contra cuerdas, siente que lo están metiendo en una camisa de fuerza. Y por eso es que eso lo hace más peligroso y lo hace más violento y lo hace más furioso. Y es aquí cuando el versículo 17 me dice, furioso al darse cuenta de esto, el dragón, estamos hablando de Satanás, recuerden que Apocalipsis es un libro simbólico, se propuso a atacar a los demás hijos de la mujer. Ahora sí, ahora la agarra con usted y la agarra conmigo, que son los que guardan los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesús. Y vean qué interesante cómo Satanás es como un revólver chocho, decía mi abuela. Él va disparando para todo lado. Disparó para arriba, disparó para el Hijo, dispara para Israel, dispara para la iglesia. Satanás va a tratar de hacer lo que sea posible por causar ese mayor daño. Entonces ahora, como sabe el trato que Dios le da a su pueblo, ahora lo que pretende es venirse contra la iglesia. Se viene entonces contra usted y conmigo. Si usted es parte del cuerpo de Cristo, Apocalipsis 12:17 le involucra. Satanás está enojado con usted. Satanás está furioso con usted. Satanás le odia a usted y me odia a mí con todas sus entrañas. ¿Y por qué? Porque lo dice al final del versículo 17. Porque los hijos de la mujer, o sea, la iglesia, son los que guardan los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesús. Por eso es que Satanás a usted no lo quiere ni en pintura.
Y lo único que quiere es que usted se vaya de la manita con él hacia el lago de fuego. Por eso que Satanás está consciente de esa protección de Dios a su pueblo y ahora tiene un nuevo objetivo, que es el resto de esa descendencia. Y es aquí donde se cumple el protoevangelio de Génesis capítulo 3, versículo 15. Entonces habrá enemistad hasta el final de los tiempos entre la simiente de la mujer, que somos usted y yo, y la simiente de la serpiente, que son todos aquellos secuaces de Satanás, hombres y mujeres carnales como seres espirituales, lo que conocemos como demonios o ángeles caídos. Por eso es que Satanás no soporta a aquellos que mantienen el testimonio de Cristo en el mundo. A Satanás no le hace gracia para nada que en ese momento estemos predicando el mensaje que estamos llevando en ese momento a las naciones. A Satanás no le gusta cuando usted se congrega. A Satanás le cae rete que mal verlo usted orando, verlo ayunando. Le queda pero totalmente terrible verlo usted cómo se consagra día a día, cómo usted le habla a esas personas que usted se encuentra donde quiera que anda. Satanás está precisamente propiciando que el mundo perezca en ignorancia. Y somos usted y yo los que nos convertimos en agentes de cambio. Por supuesto que Satanás tiene que odiarnos. Y si no fuera por la cobertura que nos da nuestro Señor a través del Espíritu Santo, vuelvo a reiterarle, quién sabe dónde estaríamos en ese momento. Ahora, sin embargo, esa protección que Dios le ha dado a su pueblo Israel, también, hermano y hermana, esa protección está prometida para la iglesia. La iglesia, para los ojos de Dios, es indestructible. Usted y yo sabemos que Satanás nunca podrá acabar con la iglesia. Ahora, si usted es un verdadero creyente, porque espero estar predicándole a verdaderos hombres y mujeres creyentes, hijos de Dios. Si usted es un verdadero hijo de Dios, si usted es una verdadera hija de Dios, déjeme decirle, y puede estar totalmente seguro, que Satanás tarde o temprano se va a encontrar con usted. En cualquier momento del día, de la noche, en cualquier lugar, usted no se va a poder esconder de encontrarse con su enemigo, porque él tiene entre ceja y ceja acabar con usted. Por eso vuelvo a ser reiterativo, la vida cristiana no es una luna de miel. Dejemos, hermano y hermana, de estar más pendiente de nuestros asuntos. Estamos muy preocupados sobre dónde vamos a ir ahora en esta época que se avecina de fin de año. Estamos preocupados por lo que vamos a comprar, por el dinero adicional que vamos a recibir. Estamos preocupados por los adornos, por los regalos. Estamos preocupados por la comida. Estamos preocupados por los sitios donde vamos a vacacionar. Hermano y hermana, el creyente tiene una perspectiva diferente a la que tiene el mundo allá afuera. El problema es que si estamos con este tipo de pareceres, pues entonces ya no se sabe quién es quién. Pero el creyente tiene que entender que la vida cristiana no es una luna de miel. Estamos hablando de algo muy serio, que tal vez para la gente de allá afuera sea una burla. El mundo allá afuera se burla de todo. El mundo allá afuera se ríe de todo. Como Pedro lo decían, dicen que viene y no viene. La gente se le reía en la cara. Pero no dicen que viene Jesús. Se murió mi abuelo, se murió mi tata, me voy a morir yo, se mueren mis hijos, mis nietos, y el que usted dice que viene no ha venido. Eso es lo que el mundo está haciendo allá afuera. El mundo lo que quiere es solo pasarla bien. El mundo solo quiere perder el tiempo. El mundo quiere estar metido solamente en lo que realmente le importa. No ha querido entender que cielo y tierra va a pasar. Que todo, hermano y hermana, en este mundo se va a quedar en este mundo. Así es que deberíamos estar más preocupados por invertir en el reino y menos preocupados precisamente por lo que vamos a hacer en estas próximas semanas, donde las iglesias se van a vaciar, donde se nos va a olvidar orar, donde no nos vamos a conectar a las transmisiones, donde vamos a estar más pendientes de otros temas. Hay muchos eventos, muchas fiestas, mucho jolgorio, mucho vacilón, hay mucho elemento dispersor. Bueno, eso viene precisamente de parte de Satanás y nos aleja precisamente del verdadero espíritu de la época. Por eso a partir de hoy en Ministros de la Palabra hemos estado enviando a nuestras diferentes plataformas que no olvidemos cuál es el verdadero sentido de lo que el mundo allá afuera mal le llama a lo que es Navidad. Para usted y para mí, Navidad
es Jesús. Y vamos a estar reflexionando durante las próximas semanas acerca de lo que el creyente realmente tiene que considerar como importante el nacimiento del Salvador del mundo. Aquel hermano y hermana que voluntariamente vino a resolver el problema más grande que teníamos. Estamos en guerra. Usted y yo estamos en guerra contra un oponente que es más fuerte que usted y yo. Si no fuera porque el Señor actúa e intermedia, definitivamente acabaría con nosotros. Por eso el Señor tuvo que arrancarle al pueblo con alas de águila. Por eso el Señor tuvo que abrir la tierra. Esos son ejemplos de muchos en los cuales el Señor ha tenido que intervenir. Porque si no fuera así, Israel ya hubiera desaparecido y la iglesia del Señor ya hubiera desaparecido. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Satanás tiene dos objetivos muy claramente definidos. El primer de ellos, Satanás quiere que no le quiten a uno más de todos los que le han quitado y que han salido de su redil para convertirse en nuevas criaturas. Está tratando por donde sea de que no le quiten uno más. Pero también su segundo objetivo es tratar de recoger a todos esos que le quitaron y volverlos a meter otra vez a ese mundo de perdición. Esas son sus dos grandes tareas hasta el último día en que el Señor lo agarre y lo lance al lago de fuego. El apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 y 2. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Antes. No está hablando de presente ni de futuro. Antes. Vivían. Vea la conjugación del verbo en pasado. Vivían. Igual que el resto de la gente. Dejándose guiar y obedeciendo al diablo. O sea, a nuestro adversario. El líder de los poderes del mundo invisible. Del mundo invisible del mal. Espíritu, dice Pablo. Que al presente, en nuestros días, actúa con eficacia y domina a quienes se hallan en rebeldía contra Dios. Hermano y hermana, el mundo invisible, ¿para usted es un antes o es un presente? Para usted es algo que, bendito Dios, quedó en el pasado, un pasado que no queremos volver a recordar, una esclavitud a Egipto, en la cual constantemente la Biblia nos dice, no vuelvas a Egipto. ¿O será que ese es nuestro presente? ¿Será que todavía seguimos esclavos? Eso es algo que solo lo puede responder cada uno de ustedes. Pero definitivamente o estamos adentro o estamos afuera. Y por eso es que tenemos que luchar. Porque si bien es cierto, ya no estamos adentro, Satanás va a hacer todo lo que sea para que usted y yo volvamos a lo que una vez fuimos. Y que el Señor, por su gracia, por su misericordia, nos rescató a través de la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Estamos, hermano y hermana, en guerra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Tu palabra es clara. Aquí no le hemos incorporado nada. Hemos leído tu palabra. Hemos interpretado tu palabra, Señor. Estamos en guerra, estamos en lucha. Definitivamente. Estamos viviendo tiempos muy complicados, muy adversos. Cada día se intensifica la maldad, la violencia, el dolor, la amargura, el odio, la enfermedad, la tristeza, la aflicción, la prueba, la tentación. Cada día, Señor, es más complicado poder estar de pie. Pedimos tu cobertura, tu protección, invocamos tu ayuda, nuestra confianza en ti, para poder, Señor, llegar hasta el final de la meta. Solamente, Señor, si tú estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si el Señor lo permite, el próximo jueves arrancamos con Apocalipsis capítulo 13 y vamos ya entonces a entrar a la descripción que hace el apóstol Juan en el libro de Revelaciones en cuanto al anticristo. Es lo último que ya nos queda para tener todo el marco completo del anticristo. Ya fuimos por Daniel, fuimos por Juan, fuimos por Pablo, iremos ahora otra vez a Juan, pero desde el punto de vista de Apocalipsis, para tener entonces ese cuadro completo acerca de ese tiempo de angustia cual nunca antes. Posteriormente seguiremos con otros temas, porque eso de la escatología no acaba. Yo quiero invitarlo, hermano y hermana, en 1 hora, si Dios lo permite, y 5 minutos,
los pastores Enríquez estarán con su programa semanal de fe en fe, de gloria en gloria, un programa que se transmite desde Buenos Aires, Argentina, a través de las ondas radiales de MP Radio, y los pastores Enríquez, pastores del Ministerio Volver a Empezar, tienen hoy con usted y conmigo una cita a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora de Argentina, y ellos, dentro de la gama de actividades que tienen durante esa hora de transmisión, hoy estarán desarrollando un tema con nosotros que ellos han titulado Rendida a sus pies. Ese es el tema que ellos van a estar reflexionando en esta noche. Un programa de saludos, un programa de oración, un programa ahí muy versátil, muy ameno, y que le invito para que usted escuche a través de MP Radio. Usted puede entrar a nuestra página web, ministrosdelapalabra.org, y ahí sintoniza MP Radio. Inmediatamente entra desde cualquier buscador del internet, la página se abre y usted ya está escuchando MP Radio. Le invito para que en 1 hora y 4 minutos estemos con los pastores Enríquez y seamos grandemente bendecidos a través de este espacio. Esperamos haberle edificado, haberle bendecido a través de la palabra, que el tiempo que usted invirtió en esta tarde-noche le haya sido devuelto con réditos para su vida cristiana, para su mejoramiento como hijo e hija de Dios. Si el Señor lo permite, nos veremos el próximo jueves en otra sesión más de escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Amado hermano y hermana, que Dios les bendiga.